Las empresas que perduran son las empresas que tienen un propósito, una cultura y que se apoyan en su gente. Uno tiene que tratar de que todo el mundo, independiente del rol y la posición en la que estén, se conecte con un propósito. Y cuando eso sucede, las culturas organizacionales son una máquina de movilizar, de hacer que las cosas sucedan. Al final del día, una cultura organizacional es lo que la gente hace y dice, aun cuando no lo ven. Has logrado desarrollar una capacidad y un sexto sentido para contratar personas. ¿Qué aprendizajes te has llevado a contratar líderes? ¿Qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado? Las organizaciones manejan un miedo al error. Eso genera culturas con poca apertura a la innovación, al cambio. Cuando uno cambia las cosas, tienen chance de equivocarse. Y entonces la forma más chévere de no equivocarse es no cambiar nada. Yo insisto mucho que las organizaciones, por más grandes que sean, tienen que mantener mentalidad emprendedor. El éxito del pasado no es garantía del futuro. Si uno no existe mañana, que alguien lo llore. Eso es ser relevante. Santi, muchas gracias por estar aquí. Como te decía ahorita, eres el primer líder corporativo o CEO que traemos aquí. Entonces es un honor poder tener esta conversación. Y siempre me gusta comenzar con algo de contexto para que todo el mundo esté en el mismo nivel de la conversación. Cuéntame, ¿qué es Grupo BIOS y cómo llegaste a ser el presidente de una de las empresas más importantes de Colombia? A ver, lo primero, Grupo BIOS, como tú bien dices, es el actor líder en el sector agroindustrial en Colombia. Somos una organización de origen 100% colombiano, con más de 70 años de historia. Estamos focalizados en nutrirlos a todos, desarrollando el campo colombiano. Ese es nuestro propósito. A veces nos levantamos todos los días. Eso incluye la nutrición de animales, con nuestras marcas Contegral y Finca. De mascotas, que tenemos las marcas que más perros y gatos alimentan en Colombia, con Ringo y Mi Ringo. Y también la nutrición de humanos, de personas, con una propuesta multiproteína. Y tenemos pollo, cerdo, pescados y mariscos y toda nuestra nutrición es basada en proteína. A eso nos dedicamos, somos algo más de 8.500 personas que trabajamos todos los días por eso. ¿Y cómo llegaste a ser el presidente de una de las empresas más importantes del país? Esa es una historia larga. Yo soy ingeniero mecánico, entonces precisamente no es por el conocimiento que me trajeron a hacer esto, porque no sé ni de veterinaria ni de agroindustria, nada de eso sabía. Soy ingeniero mecánico, pero quizás lo que me ha permitido no solamente llegar a sino a las posiciones que he tenido en el pasado, es como apertura para aprender, para hacer las cosas distintas. Y quizás lo más importante, yo diría, es la capacidad de salirse de la zona de seguridad de uno y arriesgarse y aprender y explorar y dejar. Y yo creo que cuando miro hacia el pasado, no solamente como llegué acá, sino incluso me voy atrás cuando yo empecé. Yo, después de que estudié una maestría en Estados Unidos, llegué a trabajar en el Grupo Mundial, en Andercol, en la parte de químicos, ingeniero mecánico trabajando en un negocio de químicos. Yo vengo desfasado desde el inicio en términos de carrera. Pero cuando vos miras lo que yo hice un poco en 20 años que estuve en Mundial, fue siempre un proceso de salirme de la zona de seguridad. Entonces, como a los 27 años me enviaron a Chile a arrancar un negocio allá, y allá estuve 5 años. Ahí fue mi etapa en la vida de emprendedor, porque la verdad, yo me fui es que porque iba a manejar un negocio, pues ya no había nada, ya me mandaron a arrancarlo de cero. Entonces, lo primero que me tocó hacer fue comprar una guadaña para arrancar a pulir el lote, pues en otras palabras. Entonces, allá fue mi etapa de emprendedor en la vida, 5 años. Después me tocó irme también a Brasil, y siempre saliéndose, es que dejar atrás lo que uno tiene, que donde ya está bien, donde está seguro, donde está cómodo. Me fui a Brasil. Después recuerdo que incluso quien estaba al frente del grupo me invitó a ser vicepresidente de gestión humana. Yo dije, yo de gestión humana no sé. Y me convenció de que lo que necesitaba no era el conocimiento, sino el entendimiento del negocio, de las variables del negocio, que lo llevara a hacer una transformación cultural de la organización. Y entonces me vine. Y ahí cuando me invitaron acá, yo ya había cumplido, bueno, ya era presidente en ese momento de Mundial, estaba bien, estaba a punto de cumplir 45 años, ya había completado 20 años allá en la organización, cuando me invitan a venirme para BIOS. Y yo dije, no, pues ¿cómo? Y después me puse a reflexionar y yo dije, no he llegado a los 50,
ya soy aquí presidente, ya llevo 20 años. Todo lo que sé en la vida laboral es alrededor del mundo de los químicos, la construcción, y yo creo que allá afuera hay algo más. Y me puse a estudiar un poquito y me dejé tentar y aquí estoy muy contento y realmente feliz de que tomé la decisión porque para mí hasta ese momento toda la vida era como químicos, pinturas, mundo de construcción, no había nada más allá afuera y hoy encontrar que hay un mundo de la nutrición que es enorme, que es fantástico, pues me llena de satisfacción de haber tomado la decisión y así llegué aquí. Quiero explorar un poquito las diferentes etapas de la carrera que has tenido, los diferentes cargos que has asumido antes de llegar a ser presidente, incluso presidente de Grupo Orbis, que es Grupo Mundial que hablabas ahorita. Entonces quiero empezar por esa parte de Chile, esa etapa de emprendedor que viviste. Sí. Cuéntame un poco qué aprendiste en esa etapa que te sumó en tu carrera profesional para luego llegar a ser presidente. Bueno, lo primero que emprender es muy difícil. Hay que reconocer que emprender es sumamente difícil porque cada día hay que empezar a hacer de cero. Y hacer de cero no es fácil, por más ganas que uno le ponga, por más entusiasmo que uno tenga, por más que incluso tenga garantizado el financiamiento. Pero si uno no logra pegarle a un diferenciador, si uno no logra hacerse un espacio en un mercado que está servido por lo demás, pues uno no es viable. Entonces no basta tener una buena idea, no basta tener el financiamiento requerido. Hay que encontrar es la oportunidad y la oportunidad se basa en entender cuáles son los dolores que tiene la comunidad o el mercado, lo que uno quiere servir, encontrar esos dolores y a partir de ahí lograr generar una propuesta de valor diferenciadora. Para mí eso fue el gran aprendizaje de Chile, un poco alrededor de eso y es uno que emprender no es fácil, que yo me le quito el sombrero a los emprendedores. Eso tiene una cosa muy interesante y es un aprendizaje que me ha dejado para la vida, aún lo practico todos los días y yo insisto mucho que las organizaciones, por más grandes que sean, tienen que mantener mentalidad de emprendedor, porque el emprendedor tiene enormes fortalezas. La primera yo diría es la velocidad, la agilidad. Como no tiene mucho que perder, entonces cambia fácil, deja, vuelve y asume otra cosa. Y yo creo que eso es fantástico y eso es algo que las organizaciones, independientes de su tamaño, deberían siempre tratar de emular. Luego de eso hablaste de un cargo que tuviste de vicepresidente de Desarrollo Humano. Correcto. Mm, Me parece muy interesante que un ingeniero mecánico haya terminado de vicepresidente de Desarrollo Humano de una industria que no conocía. Quiero entender qué lecciones te llevaste de manejar personas, o sea, de enfocarte en el tema de las personas, sobre todo porque sé que te caracterizas por ser un líder muy humano, un líder muy orientado hacia el desarrollo de las personas y el talento. La verdad que yo cuando acepté esa posición no pensaba que eso iba a ser tan impactante en mi vida. Yo decía, "Ay, aquí voy a ir a prestar un servicio militar", pero bueno, tocó. Tocó, pero de verdad fue un periodo corto, fueron 2 años creo que estuve al frente de gestión humana en Grupo Mundial. Pero yo si bien siempre había sido cercano a la gente, siempre había sido, entre comillas, pues creía un buen jefe, etcétera, no entendía tanto el poder transformador en las organizaciones del talento y de la cultura organizacional. Y ahí lo entendí, me enganché con eso y de ahí para adelante ese ha sido uno yo diría, de lo que tengo en la caja de herramientas, pues como para liderar. Lo primero es, al final del día, independiente de la organización en la que estés, todo sucede por la gente. Es la gente la que hace la diferencia. Y en mi caso, después de haber visto pues muchas metodologías para hacer entendimiento, assessment de gente, etcétera, yo finalmente me quedo con la gente que es comprometida, apasionada, que se la mete toda, más que esa gente que es demasiado formada, que tiene muchos títulos, los más tesos en eso, porque al final del día no es solamente un asunto de títulos. Los títulos son muy importantes, la formación es importante, pero acordemos que al final del día esto es 70-20-10. 70 es hacer, exponerse, lograr. 20 es el trabajo con otros, el coaching de los jefes, y el 10 es la formación. Entonces, la gente que trae mucha formación trae mucho 10, pero le falta a veces mucho 20 y mucho 70. Entonces, eh, yo finalmente he decidido que eso me ha servido mucho, que es a tu pregunta, y me ha servido es para darle el valor a la gente, tener un poquito como un sexto sentido para identificar talentos. Yo en eso creo que soy bueno, en identificar
talentos. He tenido buena suerte con eso en la vida. Yo creo que parte de eso ha sido un poco por eso, y es saber qué ponderar. Yo pondero más la pasión, el compromiso, la gana, que insisto que la formación. Y creo mucho también, derivado de ese aprendizaje, en las culturas organizacionales. Yo creo que al final del día las culturas organizacionales son algo que movilizan, que logran. Las culturas organizacionales tienen que estar muy conectadas con el propósito, obviamente. El propósito de las organizaciones. Toda organización tiene que tener un propósito, que es la razón por la cual al final del día nos levantamos todos los días a las 5 para poder trabajar. Si uno no logra que todo el mundo en una organización se conecte con eso, no la ha hecho bien. Uno tiene que tratar de que todo el mundo, independiente del rol y la posición en la que estén, se conecte con un propósito. Y cuando eso sucede, las culturas organizacionales son una máquina de movilizar, de hacer que las cosas sucedan. Las culturas organizacionales eh, potencian los valores y las creencias de las organizaciones. Y las organizaciones son eso, son la forma como actuamos, como pensamos, cómo decimos las cosas, lo que celebramos, lo que no celebramos. Todo eso es cultura organizacional. Al final del día, con una cultura organizacional, lo que la gente hace y dice, aun cuando no lo ven, ¿cierto? Que eso es muy interesante. Y ese para mí fue el gran aprendizaje de ese pasado por ahí, por la vicepresidencia de gestión humana. Quiero hablar de la presidencia, un poco de la presidencia de Grupo Orbis, porque lograste ser presidente a los 42 años, que es un hito que poca gente puede decir, sobre todo en una empresa tan grande. Y quiero entender cómo fue asumir ese nuevo reto, cómo fue esa primera presidencia a la que te enfrentaste y cómo hiciste para liderar una compañía tan grande. No hay una fórmula mágica, David, no hay una fórmula mágica, pero si me preguntas a mí y trato como de pensar qué ha permitido eso, yo diría es, porque eso son cosas de mí al final del día, ¿cierto? Yo diría, a mí me gusta lo simple, a mí me gusta lo sencillo, lo simple. Eso no quiere decir que sea superficial, eso no quiere decir que no sea exigente, pero a mí no me gustan las cosas muy complejas, muy enredadas. Yo creo que cuando uno vuelve las cosas complejas, no permite que la gente y las organizaciones logren su potencial. Entonces, para mí, yo creo que una cosa es mantener como la simpleza. Lo segundo es la coherencia y yo creo que ser coherente siempre entre lo que uno dice y lo que hace y todo, yo creo que eso le va permitiendo a uno llegar a esas posiciones. Y lo tercero, yo me siento muy orgulloso de algo y es el equilibrio. Yo siempre en la vida creo que el equilibrio de las personas es fundamental. El equilibrio en lo personal, en lo profesional, el equilibrio como con uno mismo, uno estar tranquilo, levantarse todos los días por la mañana como tranquilo, con energía. El equilibrio en la salud, pues también uno sentirse sano, sentirse energético. Trato de hacer ejercicio, me preocupo por comer bien también. El equilibrio de estar en un equilibrio también con la familia. Yo valoro mucho la familia, le doy mucho tiempo a la familia, a los amigos también. Equilibrio también de pasar bueno, de gozarse la vida. Yo creo mucho en eso. Creo que las personas, cuando le trabajamos un poquito a todo en ese 360 grados, las cosas nos van dando, ¿sabes? Yo creo que eso. Y lo otro, y lo más importante al final del día, es una dosis de realidad importante, y es que a uno no se le mezclen esos cargos con uno. Al final del día, Santiago es Santiago y ser presidente de Orbis es un accidente, ser presidente de Dios es un accidente, porque el día que uno no lo sea, por no tener ese apellido ahí, no puede dejar de ser uno. Entonces yo creo que eso es como lo que me ha permitido, David, un poquito ir logrando esas cosas y que esos logros a esas edades no lo vayan a uno haciendo creer que es que ya está por encima del bien y del mal, porque uno nunca va a estar por encima del bien y del mal. Santi, para ti hay tres cosas que tiene que ser un buen líder. Inspirar, direccionar y hacer que las cosas sucedan. Pero antes de hablar de eso, porque quiero ahondar un poco en el tema, en 2024 los ingresos de Grupo Bios fueron 5.88 billones de pesos, es decir, 1.5 billones de dólares. Además de tener mucha dosis de realidad, además de la simplicidad y además de la coherencia, ¿qué habilidades se necesitan para liderar compañías que facturan billones de dólares? No, pues yo creo que, a ver, lo primero, rodearse de gente muy buena, de los que realmente sepan. Y en el caso nuestro, pues allí en BIOS hay gente fantástica, nutricionistas, veterinarios, eh, equipos fantásticos conectados pues con cada uno de los negocios. Eso es lo primero, rodearse de gente muy buena. Lo segundo, yo te decía ahorita, el propósito. Para mí el propósito es lo más importante en una organización. Si uno no encuentra un propósito al final del día, uno no logra tener
unido a los distintos actores, a los accionistas, no logra tener unido a los empleados. Entonces, si uno logra un buen propósito, logra también después hacer un doble clic en unas propuestas de valor muy relevantes, muy relevantes. Entonces, para mí lo más importante es eso, es gente y propósito. Y para mantenerse, David, estas organizaciones en el tiempo, una cosa que es también muy importante, es fundamental, no es menor, y no es por ser empresas de familia, es cualquier empresa, gobernanza. Para mí eso es fundamental también. Como te decía, te escuché decir que inspirar, direccionar y hacer que las cosas sucedan son las tres virtudes o responsabilidades que tiene que hacer un líder muy bien para poder pues hacer una excelente labor. Y quiero ahondar en cada una. En inspirar, para ti, es muy importante el propósito, pero creo que muchas compañías ni siquiera saben cuál es su propósito. Creen que su propósito es lo que hacen, pero va mucho más allá. Y para ti, las organizaciones imparables son las que logran conectar el propósito de la empresa con el de las personas. Pero para que eso pase, tiene que haber un propósito claro, porque muchas empresas ni siquiera saben definirlo. Para ti, como presidente, cuando llegas a una compañía, ¿cómo logras identificar el verdadero propósito de las organizaciones? ¿Qué sí es un propósito y qué no lo es? Bueno, primero yo he dicho que los líderes solamente hacemos tres cositas: inspirar, orientar y hacer que las cosas sucedan. Es lo único que hacemos nosotros, tres cositas al día. Y tienes razón. Pero hablando de ese inspirar, el propósito es fundamental. Mira, Jim Collins tiene un libro muy bueno que es Built to Last. Y él dice, independiente del tamaño de las organizaciones, no son las empresas que perduran, son las empresas que tienen un propósito, ¿sí? Una cultura y que se apoyan en su gente. Y que logran a través de la innovación sostenerse en el tiempo. Esas son las empresas Built to Last. Ese es el mensaje central de Jim Collins. Y al final del día arranca por decir empresas con propósito. Una empresa sin propósito puede tener muy buenos productos, puede tener gente muy tesa, pero al final del día no hay una razón por la cual hacer que... Es que uno lo que necesita es el propósito, lo que tiene es que moviliza. Al final del día, cuando uno tiene un propósito muy claro, conecta, porque todos en la vida necesitamos un propósito. Si tú me preguntas a mí hoy, en los últimos 10 años, yo por lo que me levanto todos los días es para nutrirlos a todos desarrollando el campo colombiano. Mi propósito personal se volvió el propósito de la organización. Y he tratado de que los 8.500 tengamos tatuado el propósito de la organización para que ese sea el motor de las personas. Si uno no logra conectar las personas con el propósito de la organización, no logra sacar el mejor potencial de todo el mundo. Ahora, eso tiene un problema también. El día que uno en lo personal se desconecta del propósito por el cual está trabajando, yo creo que es mejor que la persona busque una nueva oportunidad laboral, porque cuando uno está desconectado del propósito de la organización, no logra dar lo mejor de sí mismo, no logra estar contento. Entonces uno ve gente a veces aburrida, que le parece todo muy maluco, pero eso al final del día no hay un match entre el propósito personal y el propósito de empresa. Entonces uno lo que logra con el propósito, por eso es inspirador, es hacer que la gente se conecte con eso y montarlos a todos y la fuerza de esos desarrolladores. Y uno no es que lo encuentre, lo construye. Yo, por ejemplo, yo llegué hace 10 años a BIOS. Y cuando yo llegué, incluso como BIOS ni siquiera existía, yo llegué fue a Contegral. Ujú. Y cuando yo llegué, la organización era una organización de alimentos balanceados, al final del día, que tenía unas inversiones por ahí en pollo y tenía varias cosas. Pero entre todos nos sentamos, hace 10 años exactamente, y decidimos, y pensamos, y trabajamos mucho, y qué queremos ser, y para dónde debemos ir. Y ahí al final nos dijimos, oiga, esto no debería ser una organización solamente de alimentos balanceados, esto es una organización de nutrición, de animales, de mascotas y de humanos. Y entonces había una razón superior, ¿cierto? No solamente nutrir animales, sino nutrir mascotas y nutrir humanos. Y que teníamos una cantidad de fortalezas y que podíamos... y entonces ahí fue donde organizamos. Y al final llegamos a ese cosa y dijimos, nutrirlos a todos desarrollando el campo. Y tú le preguntas a cualquiera de las 8.500 personas en BIOS y se sienten orgullosos de eso. Es más, recuerdo mucho, el propósito tiene dos frases: nutrirlos a todos desarrollando el campo. Y al principio yo decía, no, pero esto es un negocio de nutrición y vamos a nutrir y tal. Y entonces alguien, me acuerdo que la Antonio me dijo, oiga, si fuera solo por nutrición, yo podría trabajar en cualquier empresa, yo podría trabajar en Alpina, yo podría trabajar en Nutresa, yo podría trabajar en muchas otras empresas. Trabajo acá porque siento que hago mejor el campo colombiano, que cada día mejoramos el sector rural.
Entonces, para mí le hace falta algo a ese propósito. Y ahí fue cuando dijimos, listo, nos fuimos a todos desarrollando el campo colombiano. Y por eso sentimos que eso hace la diferencia para las personas. Muchas empresas creen que comunicar el propósito es ponerlo en pancartas, escribirlo en los baños, donde sea que lo puedan poner, pero vos como líder, ¿cómo has logrado realmente inspirar a las personas que trabajan en la empresa? ¿Cómo logras transmitir ese propósito de tal manera que las personas lo vuelvan propio y se sientan orgullosas de representar esa causa? Yo creo, David, que ese es el reto principal de esa primera cosita que hacemos los líderes de inspirar. Eso es justamente inspirar. Inspirar es hacer que el propósito tenga sentido y es ayudar a conectar el propósito de las personas con el propósito de la organización. No hay una fórmula mágica, pero es un tema donde la coherencia es fundamental. Es un tema también de insistir, de persistir, de hacer que la gente lo vaya adoptando y se convenza. Y al final del día validen si efectivamente su propósito personal se conecta con eso. Y claramente en ese proceso hay gente que dice, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y es mejor pero eso es ayudar a las personas a hacerse responsables de su propio futuro. Y no todos estamos para lo mismo en la vida. Y ayudar a que la gente diga, oiga, esto no es lo mío. Es un acto también de inspirar, de ayudar a la gente a encontrar su camino. Y se vale. Yo creo que parte de las responsabilidades de los líderes es ayudar a inspirar, montar a los que sí y ayudar a que los que no también encuentren que hay otras organizaciones con otros propósitos que probablemente se conectan más con ellos. Y ayudar a encontrar eso es parte de ese rol. No hay fórmulas mágicas definitivamente en la vida. Yo creo que me gusta mucho esa frase tuya porque mucha gente cree que va a escuchar un podcast y va a obtener el 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a llegar a ser el presidente de la empresa de billones de dólares, pero realmente no funciona así. Pero en ese ejercicio de lograr inspirar a las personas, ¿cuáles son las acciones que tal vez has hecho como líder que han tenido el mayor impacto en las personas que trabajan directamente contigo? Yo me volvería un poco como a lo que hablamos ahorita. Yo diría es el equilibrio, ¿sabes? El equilibrio para mí es de las cosas porque yo trato de ser muy equilibrado en todo. Eso no quiere decir que no se me salga el indio de vez en cuando por ahí, ¿cierto? Pero yo trato de ser muy equilibrado en todo, el respeto a las personas. Por ejemplo, yo soy súper, súper, súper cuidadoso del tiempo de las personas. Yo, pues, salvo urgencias o salvo temas críticos, yo a nadie molesto en su tiempo de familia. Un fin de semana yo no me molesto a mí mismo y tampoco molesto a los demás. Eh, yo creo que todos necesitamos, y eso es coherencia al final del día. Yo creo que para mí lo más importante es eso, la coherencia, el equilibrio, la simplicidad y finalmente sí mantener el foco donde es. El foco es en el negocio, en la cosa. Y ahí hay 3 frasecitas que yo siempre utilizo todos los días, machaco todos los días en ese rol inspirador y la primera es, el éxito del pasado no es garantía del futuro. Entonces, si fuimos exitosos hasta acá, estas organizaciones también, es difícil también liderar organizaciones que han sido exitosas y que tienen muchos años, porque la gente tenderá a pensar, no, pues que ya están al otro lado, ya la inercia no, cuántas organizaciones exitosas y muy viejas se han quebrado en la vida, porque precisamente se creen el cuento. O cuando uno se anestesia porque es muy grande o porque es muy bueno y se queda ahí, se lo come, se duermen los laureles, ¿cierto? Entonces, uno de las responsabilidades de los líderes de ese tipo de organizaciones es mantener a la gente despierta, es garantizar que estemos todos los días alerta, que no nos creamos, y por eso el éxito del pasado no es garantía del futuro, y mantener una paranoia competitiva. Las organizaciones, al menos como en la que yo estoy, son organizaciones de commodities. Nosotros vendemos commodities. Son organizaciones con muy bajos márgenes y al final del día, pues la proteína, el alimento para mascotas y el alimento de animales son commodities. Y uno cuando está al frente de un negocio de commodities tiene que reconocer que la competitividad y la excelencia tienen que ser de todos los días. Entonces, hay que mantener en los equipos una paranoia competitiva permanente, permanente. En eso no nos podemos descuidar. El día que uno cree que es muy bueno ahí se jodió. El segundo pilar importante que debe cumplir un líder, o la segunda tarea más bien, es direccionar. Esto es una interpretación mía. Yo me pude haber equivocado en la Dele, interpretación, hágale. pero Eso no tiene definición, pero hágale. yo quiero hablar un poquito de construcción de equipo, desarrollo profesional y cultura organizacional.
Em, Empezando por, decías que una de las habilidades más importantes que tiene que tener un líder es saber rodearse de personas y de personas muy buenas. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de construir equipos de alto rendimiento? Pues lo primero, ojalá mezclarlos, que no sean equipos, es como el tema del fútbol, pues si usted todos los pone Messi, esa vaina no le funciona, porque necesita arqueros, necesita defensores, necesita atacantes, necesita todo. Entonces lo primero, ojalá una buena mezcla de habilidades, capacidades. Lo segundo, em, gente que se conecte con el propósito, gente que haga equipos también. Hay gente muy buena, pero gente que no sabe trabajar en equipo. Y esa gente al final el sistema la va sacando. Esa gente, yo he visto gente muy buena, conozco gente muy buena, pero que finalmente uno ve que no logran amoldarse a las organizaciones. Y es porque son gente que trabaja muy bien sola. Y no todas las organizaciones están diseñadas para eso. Em, y yo diría, David, al final del día es gente con pasión y con ganas. Y yo, como te decía al principio, yo prefiero gente con menos títulos y con menos cartones, pero con más pasión y con más ganas. Hablas de la importancia del trabajo en equipo. No solamente lo viviste como empleado, sino pues como empleado en roles de vicepresidencia, incluso empezando en las empresas, sino también como presidente hay que trabajar en equipo porque tienes un montón de vicepresidentes y de líderes de área. Para ti, ¿qué se necesita o qué habilidades son necesarias para poder trabajar en equipo y triunfar al interior de una organización? No es fácil, no es fácil, no es fácil. Eh, yo diría lo más importante es que al final del día todos los seres humanos creemos que tenemos la verdad, que ya sabemos cómo es que se hace. Y entonces uno escucha la del otro y dice, no, ese man está perdido, ese man no es por ahí. Pero al final del día tener como yo diría que saber trabajar en equipo es tener es muchas cosas. Uno, empatía, es, es el trato de los demás. Lo primero empieza por ahí. Lo segundo, por escuchar. Escuchar, es que todos creemos que tenemos que ya que la tenemos y los demás están hablando y las personas ya a veces estamos es con la respuesta lista sin ni siquiera escucharlo. Y eso es eso es eso nos pasa a todos, pero eso es uno de los enemigos del trabajo en equipo. Hay que escuchar más, hay que ser más empáticos y ponderar las posiciones de los demás y al final del día reconocer que de pronto la postura que uno tenía puede que sea muy buena, pero hay otras posturas mejores o complementarlas, ¿sí? Entonces yo diría que no es fácil, David, pero creo que requiere mucha dosis de empatía, de escucha y de construcción colectiva. Hablabas que tenías una virtud, o más que una virtud, has logrado desarrollar una capacidad y un sexto sentido para contratar personas. Y yo creo que esa es una de las labores más complicadas de todos los líderes, sea empresario, emprendedor, lo que sea. Incluso hay todos los emprendedores que yo escucho pues en diferentes áreas, en diferentes países, en diferentes industrias, dicen que su labor principal es reclutar personas. ¿Qué aprendizajes te has llevado a contratar líderes? A hacer buenas contrataciones y malas contrataciones. ¿Qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado? Bueno, lo primero es que uno va aprendiendo también por equivocarse, ¿cierto? Porque todos nos hemos equivocado y uno aprende mucho, mucho, mucho cuando la embarra. ¿Ya? Y a veces, y las principales embarradas que he tenido en la vida en contrataciones es precisamente por lo que te decía ahorita, dejarse seducir mucho por los títulos, la formación, este es máster en esto, PhD en esto, y esa vaina, uno dice, no, aquí fue, inmediatamente, pero ya después en el ejercicio uno los ve con muy poca capacidad de trabajo en equipo, con poca pasión, muy teóricos, y uno, Dios mío, aquí la embarramos. Entonces, para mí el aprendizaje es muy importante. em, y ir entendiendo que cuando uno se equivoca eso no es por de malas, eso es porque algo no hicimos bien, ¿cierto? Y el hacer bien es probablemente identificar o las capacidades que necesitaba el cargo que estábamos buscando, ¿cierto? Porque a veces le llegan a uno la descripción de cargo, el perfil, ingeniero mecánico, 3 años de experiencia, y uno cree que siguiendo eso la logró. No, eso es como un rayado de cancha, pero
hay que encontrar más que eso que está ahí, hay que encontrar son los rangos de personalidad, cuáles son los rangos, cuál es la tipología del equipo con el que va a trabajar. Es un equipo muy técnico, es un equipo de unos gallos bien bravos ahí, entonces lo que necesita es un tipo que ayude a controlar tanto ego, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a liderar la persona? Yo creo que eso es muy importante entenderlo, porque si uno se deja, insisto, seducir nomás por la parte técnica, y la probabilidad de error es enorme, la probabilidad de error es enorme. Entonces, yo diría, ese es como el aprendizaje principal, David. Pero eso es un tema de todos los días. Uno sigue en eso como todos los días y aprende y se equivoca y va dándole, va dándole. No solamente es contratar a la gente adecuada, sino que una vez uno lo tiene en la organización, hay que lograr que se desarrollen esas personas. ¿De acuerdo? Y te escuchaba en un podcast decir que una de las cosas que más te gustaba era entender cómo sacar el máximo potencial de las personas. ¿Qué te ha servido para sacar el máximo potencial de las personas que trabajan al lado tuyo? No hay nada más reconfortante en la vida que ver que la gente que trabaja con uno progresa, que se desarrolla, que avanzan. Incluso también, tristemente a veces, reconocer que también tienen más oportunidades afuera y que se le van a uno, ¿cierto? Perder buen talento es muy frustrante, pero cuando uno siente que lo va a perder porque la persona va como un cohete y ya donde uno le podía ofrecer una oportunidad, se le quedó chiquito el corral y vas para afuera, uno al final del día se queda como feliz de que se vaya. Em, Eso me ha pasado también, es triste, pero y lo más chévere de todo es que son buenos amigos al final del día, o sea, no porque se le van a uno, entonces se cortó la amistad. No, tengo muy buenos amigos que trabajamos juntos y hoy los ve uno exitosos y progresando. Pero adentro de las organizaciones, lo más chévere es ver que uno ayuda a desarrollar personas y que las personas van jalando y van ascendiendo y van ganando responsabilidad, no solamente posición, sino responsabilidad, y van ganando seniority, y uno los ve, y cuando los escucha uno dice, ese lo ayudé a hacer yo. Entonces eso para mí es muy reconfortante, y acuérdate que ahora te decía, el 70-20-10, la mejor forma de desarrollar las personas es exponiéndolas. La mejor forma de desarrollar las personas no es solamente la formación técnica. La formación técnica, la maestría, la universidad, ese es el 10. El 20 es trabajar con otros, es el coach que le da a alguien, y el 70 es la exposición, es payaga. Porque uno cuando le toca hacer, es cuando yo te contaba que mi primer dosis de emprendedurismo fue en Chile. A mí me dijeron, váyase de gerente de la operación de Chile. Y yo, me voy para Chile de gerente, y llegué allá, ya no había nada. Yo era de gerente y solamente éramos dos. Entonces, esa es la dosis de realidad, esa es la dosis de exponerse, esa es la dosis de tener que hacer y armar y definir, y entonces crear la propuesta de valor, reclutar la gente. Eso es exponerse, y ahí se desarrolla la gente a una velocidad súper acelerada. Quiero hablar de una frase que, que para ti es importante y hablar un poquito de cultura organizacional. Vos decís que la gente llega por el letrero y se va por el jefe. Ah, sí. ¿Cómo se construye cultura organizacional? A ver, yo te decía ahorita, en la inspiración y en ese rol de los líderes, el propósito es muy importante, y la cultura organizacional. La cultura organizacional es esa fuerza que, que está soportada en los valores, en las creencias, en lo que hacemos, en lo que creemos las organizaciones, cómo hacemos las cosas, cómo lo decimos. No basta colgar un pancarta ahí, los valores de la organización, y aquí somos así, uno por ahí ve la gente trabajando a las patadas o tratándose mal, y allá de primero está colgado el respeto, la integridad, toda la cosa. Entonces uno dice, es la coherencia entre cómo hacemos las cosas y las que decimos y las que hacemos. Entonces, eso es cultura. Y yo sí creo mucho, y creo que el rol de los líderes y esa fuerza de la cultura es la que hace que la gente se enganche en las organizaciones. Y yo sí creo mucho que el aviso, el poder del aviso es muy importante en la contratación. Eh, una organización bien reputada, bien famosa, etcétera, cuelga un aviso que dice necesitamos X, Y, Z, eso le caen hojas de vida por cielo, mar y tierra, ¿cierto? Porque la capacidad de atraer el aviso es muy importante, pero en la capacidad de retener
el talento en las organizaciones, el rol del líder, del jefe es fundamental. Entonces, por eso al final del día yo digo que la gente llega por el letrero y se va por el jefe, porque si los jefes no tenemos pues, no somos buenos en inspirar, en direccionar, en hacer que las cosas sucedan, en apoyar a la gente, en todo eso, al final la gente termina yéndose por eso y no se va por el letrero. El letrero puede seguir siendo igualmente bueno y potente y atractivo y sexy, pero al final del día se va es porque no encontró en el jefe alguien que lo inspirara, alguien que lo desarrollara, alguien que lo promoviera, que lo mantuviera energizado y aprendiendo. En ese ejercicio de ser jefe, vos, y de ver a muchos otros jefes en tu organización liderar, ¿qué errores no volverías a cometer vos como líder y no quisieras que otros cometieran en su ejercicio de liderazgo? Quizás el error que yo he cometido es que obviamente cuando uno trata de ponderar muchas cosas, algo le falla, ¿cierto? Yo pondero mucho el escuchar, yo pondero mucho el tratar de conciliar. Para mí eso es muy importante. Y cuando uno le da importancia a eso, pues a veces también se le alargan las cosas, porque entonces por escuchar a todos, entonces se le van a veces alargando las decisiones. O a veces también incluso pues se llega a la inacción de no tomar las decisiones que hay que tomar, ¿cierto? Y yo creo que quizás al principio me pasó algo de eso, donde cuando me pongo a mirar de para atrás, yo dije, yo debía haber tomado esta decisión más rápido, yo debía haber cortado esta situación antes. Esos son errores que se cometen, pero sí, lo importante es aprender de ellos. Y me mantengo fiel a la construcción de respeto de las personas, de tratar de buscar consensos. Eso sigo ponderándolo mucho, pero sí cada vez más cuidadoso y alerta de que no se me vaya la mano en eso, porque eso ya lleva a la falta de toma de decisiones. Antes de hablar de la última responsabilidad de los líderes, que es hacer que las cosas sucedan, quiero hablar un poquito de futuro. Es una sola pregunta de lo que tú crees que se va a necesitar para triunfar en los próximos 5 años. ¿Qué habilidades profesionales crees que se van a necesitar para poder triunfar como líder en los próximos 5 años? Yo no creo que vayan a ser muy distintas de las que se han necesitado hasta ahora. Obviamente van a ser más, el cambio va a ser cada vez más acelerado y entonces la apertura mental al cambio, a las transformaciones tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Si esa estuvo como una de las fortalezas de un líder para en el cuarto, quinto nivel, la va a tener que subir un poquito porque es que todos los días la cosa es más retadora, más dinámica, etcétera. Pero yo creo que al final del día es capacidad de desarrollar gente, identificar esa obsesión como por entender el mercado, el consumidor, el cliente. Cuando hablamos de propuestas de valor, todos, cualquier negocio tiene que tener su propuesta de valor. Es en la construcción de propuestas de valor identificar los dolores. Porque es que a uno no lo está, a nadie lo están esperando allá afuera para que venga y monte su negocio, aquí lo estamos esperando. A nadie lo están esperando. Tiene que haber algo que está tratando de llenar, un dolor, un vacío, alguna cosa. Esa capacidad de leer eso, para mí es súper importante. Y la capacidad de las organizaciones de adaptarse a los cambios, a las dinámicas, a la innovación, eso es súper importante. Y yo resumiría eso un poquito, hay un libro, no me acuerdo el autor, un libro que es Build to Last. No, Lead and Disrupt. Lead and Disrupt, no me acuerdo del autor, creo que es un Charles algo. Ese habla de las organizaciones ambidiestras. Y la organización, dice que las organizaciones que en estos cambios tan grandes logran perdurar son organizaciones que logran manejar, ser excelentes en el presente con la mano derecha y visionar y prepararse para el futuro y los cambios del mañana. Y que esas son las empresas que van a ser exitosas, frente a tu pregunta. Yo creo que lo mismo sucede con los líderes que tienen que tener capacidad de manejar el hoy, de entender el hoy, de gestionar el hoy, pero manteniendo siempre un pie en el futuro, en aprender. Y entonces hoy vemos cómo, pues, hemos dicho, el líder que hoy día no esté preocupado por entender pues, la inteligencia artificial, todas estas cosas que nos van a mover el piso, pues se va a quedar en el puro presente nomás y sin futuro. Pasemos a hablar un poquito de hacer que las cosas sucedan. Una cosa es escalar de 0 a 1, como lo hacen muchos emprendedores que llevan su empresa de nada a facturar X millones de dólares, cientos de millones de dólares. Bueno, no cientos, pero sí
20, 30 millones de dólares. Y otra cosa completamente diferente es llevar una empresa de 1 a 100. Vos has vivido el ejercicio, llegar a una empresa muy grande e intentar crecerla. Y crecer un monstruo es difícil, es también muy retador. ¿Qué se necesita para lograr crecer una empresa que vende billones de dólares? Foco y relevancia. Para mí esas son como las dos características que yo valoro mucho, y no solamente de empresas grandes. Yo diría, David, este es un mensaje incluso para tu comunidad de emprendedores. Yo creo que el éxito en el crecimiento está alrededor de mantener esas dos cosas, foco y relevancia. Foco en que, a ver, es que es súper chévere uno estar explorando por todos lados. Y aquí hay un tema muy importante, y es la internacionalización. Obviamente que es súper chévere abrir sucursales en todos los países y crecer en México y en Brasil y en Estados Unidos y todo eso es muy chévere. Sí, solo sí, se puede hacer atado a lo mismo que ha sido el éxito en el país base. Vamos a asumir que el país base es Colombia. Si en Colombia fuimos exitosos y crecimos entonces, por X, Y, Z, propuesta de valor y atributos. Si eso mismo somos capaces de desarrollarlo en esos otros mercados y estamos convencidos, buenísimo. Pero la expansión internacional es una oportunidad enorme para las organizaciones, pero es también una fuente enorme de desconcentración y de pérdida de foco. Porque al final del día muchas organizaciones terminan con unos procesos de internacionalización llenos de banderitas, pero cuando uno va y mira, al final del día hay un desgaste administrativo, una pérdida de energía en gestionar todo eso, y uno mira y esas operaciones por fuera no mueven la aguja. No mueven la aguja en términos de resultados, de ingresos, de utilidades. Entonces, eso para mí es uno de los temas más relevantes. Y obviamente, claro que sí, crecer por fuera, claro que sí, pero sí, solo sí logra que sea relevante. Y relevante al final del día, ¿cómo lo definiría uno, David? Es, bueno, si uno no existe mañana, que alguien lo llore. Eso es ser relevante. Si una organización está posicionada en algo, genera algo para los consumidores, a sus clientes, y mañana no está, que alguien lo llore. Si a uno nadie lo llora, entonces uno nunca fue relevante. Quiero hablar un poquito del foco, porque entraste a una empresa que era muy grande y que tenía muchas inversiones, inversión por aquí, inversión por allá, y tenía obviamente su core, su base y lo que lo hacía la empresa grande que en ese momento era, que era Contegral cuando entraste y no era Grupo BIOS. Cuando vos llegas a un ambiente así, ¿cómo saber en qué enfocarse? ¿Qué es ruido? ¿Qué no es ruido? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Eso no solamente sucede en las empresas de cierto tamaño, eso sucede en todo negocio. En todo negocio hay ruido y en todo negocio hay las cosas que realmente generan valor y que son el core, ¿cierto? Em, entonces, pues nosotros ahí tratamos cuando llegué allí, pues yo estaba en una etapa de entender, de explorar, de mirar, uno llega a tomar decisiones, uno conocer mucho de primera mano como todo. Yo me metí a cada uno de los negocios, me fui al mercado, traté de entender quién éramos de cara visitando clientes incluso, etcétera. Hacía mucho ese ejercicio como para entender bien qué éramos y dónde éramos relevantes, dónde no éramos relevantes, ¿cierto? ¿Dónde nos iban a llorar? Dónde nos iban a llorar si no estábamos el día de mañana. Y luego en un ejercicio de estrategia dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos ser y dónde nos enfocamos? Y ahí fue cuando llegamos a decir que no queríamos ser solamente una organización de nutrición animal, que queríamos una organización de nutrición animal, que tuviera una oferta potente de nutrición, apalancada con un tema de mejoramiento genético muy importante, que la combinación de esos dos temas son el éxito en la producción pecuaria, que queríamos ser también relevantes en la nutrición humana, pero queríamos no ser los más grandes en una sola cosa, es decir, ser los más grandes en pollo, ser los más grandes, sino que queríamos ser la opción multiproteína preferida por los consumidores colombianos. Y de ahí fue que tomamos la decisión de estar en pollo, en cerdo, en pescados y mariscos, en todas las proteínas, porque la gente no come una proteína todo el tiempo, la gente varía sus proteínas, entonces nosotros queríamos estar en la mesa de colombianos todos los días. Y ahí fue que tomamos la decisión.
Pero el tomar esa decisión, que eso es una escogencia, al final del día estrategia es escoger. Y es escoger caminos y renunciar a otros. Y quizás de las cosas más difíciles que hay en estrategias es renunciar. Y uno renuncia donde siente que no tiene las fortalezas, donde siente que no tiene las capacidades o donde no tiene la relevancia. En ese momento cuando hicimos esa escogencia, hicimos muchas renuncias también. Renunciamos, recuerdo, hace 10 años renunciamos a unas comercializadoras que teníamos en Estados Unidos, unas comercializadoras de productos de consumo final, pero ahí no éramos relevantes, no, eso no tenía mucho valor, tampoco generaba muchas utilidades. Renunciamos también a un negocio de aceites que teníamos, de aceites de cocina, pues de aceites vegetales, renunciamos a ese negocio porque estaba fuera de ese foco que le queríamos dar de nutrición basada en proteína, entonces renunciamos al aceite. Hemos igualmente en el tiempo renunciado a una empresa de carga, de transporte. La última renuncia quizás que sí estaba dentro del foco de la proteína era el negocio de los huevos. Y hace 2 o 3 años, 2 años largos, vendimos el negocio de huevos, que a pesar de estar en el foco, no éramos relevantes. Entonces decidimos que nosotros no éramos el mejor dueño de ese negocio y que había alguien que era un mejor dueño de ese negocio y lo vendimos. Y entonces eso es un ejercicio permanente. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En De Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. Hablabas de internacionalización, de cómo no deberíamos simplemente estar buscando abrir países por tener banderitas por todas partes. En la experiencia que has tenido, ¿qué te ha servido para abrir países? ¿Cómo sí abrir países? ¿Cuándo sí abrir un país? Cuéntame un poco cómo ha sido esa estrategia de internacionalización y cuáles son esos como banderas verdes y banderas rojas que deberíamos estar persiguiendo en ese ejercicio. Me pones a pensar, porque incluso pues yo he hablado de la importancia del foco y del cuidado con las banderitas, ¿cierto? Pero también te he contado un poco de mi historia y de cómo yo logré de una u otra forma llegar a donde estoy. Y parte de eso fue la experiencia internacional. Entonces, me parece como medio contradictorio que una persona que ganó experiencia en eso ponga en duda, ponga en cuestionamiento la internacionalización. Pero no quiero que se vaya a hacer ese el mensaje. Yo no estoy poniendo en duda la internacionalización. Lo que estoy diciendo es que hay que hacerla con mucho cuidado, porque hacerla por hacerla es un riesgo enorme. Hacerla porque hay oportunidades reales, concretas, de crecimiento, etcétera, es muy, muy importante. Entonces, experiencias que pienso yo al final del día, la más importante es aprender sobre culturas distintas. Porque uno sale de acá con los productos diseñados para acá, con el consumidor de acá, y llega al otro lado a tratar de meterlos y se da contra las paredes, porque es que cada país, cada cultura tiene gustos distintos, tiene atributos distintos, y entonces uno cree que porque el producto o el servicio está redondo y súper bien diseñado y súper probado, entonces va a caer en paracaídas al otro lado y eso lo están esperando. No, el aprendizaje que hemos tenido en el tiempo con eso es enorme, desarrollando de vuelta productos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es eso. Es no creer que porque algo es exitoso en una geografía va a serlo en todas. Los consumidores son muy distintos también y las culturas, ya ahí sí no organizacionales, sino las culturas de los países hacen que se privilegien unas cosas sobre otras. Hay países con, no sé, con unos rasgos de comportamiento, unos muy machistas, otros, y eso afecta la lectura de los productos y los servicios, ¿cierto? Entonces hay que entender eso siempre, hay que entender eso mucho eh, y vivir y meterse es lo más importante para eso. O sea, uno para poder descubrir si tiene oportunidades o no, hay que irse, hacer una inmersión, patear la calle, conocer, hablar, eso pues haciendo investigaciones por Google o por ChatGPT, eso puede ser muy interesante, pero eso no hay como patear la realidad y meterse, hacer inmersiones, que eso también es muy importante en los procesos de internacionalizaciones. Uno a veces ve organizaciones que dicen, no, ya mandamos unos equipos, mandan unos equipos una semana, se meten
una semana en un mercado y ya creen que entendieron el mercado. No, viva el mercado, miras a 3, 4 meses, patee la calle, converse con la gente, haga las cosas. O sea, vivir la cosa es la forma más importante de entender la internacionalización. Sé que para ti es importante probar en pequeño y es muy alineado con esta filosofía del producto mínimo viable que tienen los emprendedores. En este ejercicio de internacionalización se va el tema del producto mínimo viable. Sin duda, sin duda. Y son etapas. Por ejemplo, en la internacionalización, la gente muchas veces piensa en que hay que montar una planta, comprarse un competidor por allá, alguna cosa. Y a veces el mínimo viable encuentre el nicho, expórtelo desde su país base, así pierda plata, así pierdas t- todo con una exportación de eso, no importa, pierda un tiempo, eso es menor, las pérdidas van a ser mucho menos que si se va y se compra una operación por allá y no le sale, y no le sale bien. O sea, las pérdidas se minimizan desde exportación. Uno tiene mucha más forma desde el mercado base, de lograr pues ajustar los productos, reaccionar, y es un mínimo viable. Sí, es que al final la gente no puede creer que un producto mínimo viable o un experimento tiene que ser rentable. Lo que tiene que usted es probar si el negocio le va a funcionar a Sin una duda. mayor Ahora, escala. si funciona, arranque por ahí, así siga perdiendo, pero entonces acelere mientras construye las bases y la capacidad que lo va realmente a permitir hacerlo a largo plazo. Entonces, el mínimo viable es muy importante y cuesta mucho a veces garantizar eso porque las organizaciones siempre creemos, entonces no, métalo grande de una vez, hágalo, construyalo súper bien y todo. Y ahí a veces muchas veces nos equivocamos duro. Hay una persona que admiras mucho, que es Jeff Bezos, porque logró revolucionar. Sé que no lo admiras tanto como persona, sino como empresario, Sí, así es. pero te gusta porque logró revolucionar el comercio global en 20 años. Y una de las cosas que más te sorprende, de lo que más te gusta, es que él logró construir, me corregís, no sé si es de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, pero básicamente él logró poner las prioridades del cliente en el centro y construir hacia atrás. ¿Cómo has logrado que esa filosofía de Jeff Bezos te impacte a vos como líder en el día a día, sea en la internacionalización, en la ejecución, pero en toda esta labor de hacer que las cosas sucedan? A ver, lo primero simplemente para aclarar, pues como bien lo dijiste, Jeff Bezos como persona, pues no, ni lo conozco y no creo pues que por algunas de las cosas que he leído de él sea Mi amigo. mi amigo ni mi inspirador como persona. Sí le tengo que reconocer que, como lo decías ahorita, es que el comercio es quizás la actividad más antigua de la humanidad. Los fenicios, todos esos manes allá eran grandes comerciantes. Y este man, después de todos estos siglos, puso en jaque el comercio y revolucionó el comercio y hizo unas cosas fundamentales. Partiendo, como lo estás diciendo, de entender cuáles eran los dolores de la gente, qué era lo que la gente quería, y generando una oferta que no existía. Y claramente cuando logramos hacer eso en las organizaciones, yo creo que es cuando logramos los grandes avances y las grandes revoluciones. No es fácil, no es fácil. Todas las organizaciones, casi todas las organizaciones, uno mira el cliente en el centro, ¿cierto? Pero ¿qué significa realmente el cliente en el centro? Es porque a veces las organizaciones, y nos pasa a todos, ¿no? Entonces vamos a rediseñar los procesos de tesorería. Bueno, los diseñamos para que los procesos nuestros estén súper bien, y el cliente no está en el centro, ¿cierto? O vamos a diseñar los procesos de logística. ¿Cómo hacemos que la logística sea la más eficiente, la menos costosa, predecible, no sé qué? Pero cuando uno hace eso de esa forma, como lo estoy diciendo, el cliente no está en el centro. Es cuando diseñamos todos esos procesos pensando en el cliente, es que realmente las organizaciones empiezan a colocar el cliente realmente en el centro. No basta en que en la lámina, pues, que están las pancartas, el cliente esté en el centro. Lo que se necesita es que en la forma como hacemos las cosas y tomamos decisiones, lo hagamos pensando en el cliente. Y eso es lo que se vuelve realmente difícil. Incómodo. Realmente difícil porque es que al final del día, todas las organizaciones trabajamos como para cuidar los recursos, para maximizar y potenciar las utilidades. Y muchas veces tomar decisiones basadas en el cliente implica que sea más costoso, que sea menos eficiente, y eso es como un contrasentido, ¿cierto? Pero a veces, si uno realmente quiere privilegiar esa postura, tiene que tomar decisiones dolorosas de no maximizar los recursos ni los resultados de la organización. En este ejercicio de hacer crecer empresas, definitivamente has hecho muchas cosas, muchos proyectos, iniciativas,
pero ¿cuáles han sido las acciones que más han marcado un antes y un después en el crecimiento de las empresas que has liderado? De pronto me queda más fácil como Envíos. en BIOS. En BIOS estuve ajustando 10 años, justamente ahorita a principio de año justo 10 años. eh, y es un buen momento como para hacer balances. Y el balance hoy del antes y el después, pues me parece chévere ver cómo pues una organización de más de 70 años, o sea, no es que el antes se deba en nada a lo que hemos hecho, es una organización exitosa que ha estado allí por muchos años. Pero lo que creo más chévere en estos 10 años es que hemos, un poco como hablábamos ahorita, de encontrar un propósito, lograr hacer que una organización encuentre nuevas autopistas de crecimiento basado en sus propias capacidades. Eh, em, entonces, hoy no estamos solamente creciendo en nutrición animal, sino que estamos creciendo enormemente en mejoramiento genético, estamos creciendo en este tema multiproteína mucho. Acabamos de hacer una alianza con un jugador internacional muy importante para crecer en el mercado de mascotas, el negocio de mascotas por fuera de Colombia. Entonces, sí hemos encontrado eh, unas cosas que hemos estructurado y construido en el mismo equipo. Obviamente hemos traído capacidades nuevas. Yo creo mucho en el desarrollo y el potencial del talento, pero también hay que entender que cuando el talento no tiene las capacidades, hay conocimientos y capacidades que las organizaciones si no tienen hay que traerlas también, ¿cierto? Porque cuando uno solamente conoce un martillo, pues todo se le parece a un martillo, ¿cierto? Pero a veces en los equipos se necesitan también destornillador y llave inglesa y otras cosas, ¿cierto? Entonces, a veces es más rápido también traerlos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos orientado mucho el negocio en estos 10 años, no solamente a ser buenos en la nutrición animal y en la genética, que es un negocio que se comporta muy como B2B, sino que estamos orientándolo mucho también a que crezca hacia el consumidor final, desarrollando marcas, canales, que nos ganemos la preferencia del consumidor, en todos estos temas de mascotas y de proteínas. Y eso ha implicado que la organización no tenía a su interior mucha fortaleza en marcas, en todos los temas de mercadeo, entendimiento de consumidores. No éramos muy fuertes y hemos traído en los últimos 10 años mucha gente de los negocios tradicionales de consumo masivo del país, de Alpina, de Familia, de Nutresa, de ese tipo de negocios. Hemos traído gente con capacidades que ha sumado también y que hoy nos permite estar construyendo lo que estamos construyendo. Entonces, el antes y el después, pues no sé ni cómo resumirlo, pero sí diría, es independiente de los años que una organización tenga, si es muy joven o si es muy vieja, siempre hay la posibilidad basado en las competencias y en las capacidades de la organización, proyectar nuevos futuros. En ese ejercicio de buscar nuevas oportunidades de crecimiento, de contratar personal, de crecer una empresa tan grande, has tenido que tomar decisiones muy difíciles. Y yo creo que una de las virtudes más importantes que tienen los líderes ni siquiera es que sean unos genios y que sepan mucho lo técnico, como tú decías, sino también está en la toma de decisiones. Y quiero entender qué pasa por tu cabeza o cómo es tu proceso de toma de decisiones. No, yo soy muy atado a lo mismo que hemos conversado en la mañana. Primero, mantener las cosas simples. Porque a veces en el proceso de toma de decisiones hay tantas variables que si uno ve tantas cosas, la mejor decisión no es hacer nada. Entonces, porque es tan complejo que cualquier cosa tiene daños colaterales, entonces mejor no hagamos nada. Pero hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones, así nos equivoquemos tomando decisiones. Em, pero entonces lo primero es mantener las cosas lo más simple posible, es tratar de entender. Yo en mi proceso de decisiones trato, en eso que te decía ahorita de concertar y cuidar los equipos, trato de escuchar mucho versiones distintas. Entonces, si es un asunto con el mercado, generalmente voy directo a los clientes para tratar de entender desde los clientes. Si es un asunto dentro de la misma organización, no es que me conecte, no trato de hablar siempre con todos los actores para entender un poco y llenarme de argumentación de primera mano, em, con mucha empatía, pero al final hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones, manteniendo las cosas simples, pensando en el mercado, en el cliente, haciendo lo mejor para la propuesta de valor. Y esa es la forma de tomar decisiones, David.
Decías que hay que tomar decisiones así, nos equivoquemos tomando decisiones. A lo largo de los años, ¿cómo ha cambiado tu forma o la forma en la que ves los errores y el fracaso, entre comillas? Esa es una muy buena pregunta y no solamente mía, sino las organizaciones en general. Las organizaciones manejan un miedo al error. em, y eso es porque históricamente al que se ha equivocado se le ha dado rejo, puede ser. Entonces, eso genera culturas eh, con, con miedo al error, entonces con poca apertura a la innovación, al cambio, a la transformación, porque es que cuando uno cambia las cosas tienen chance de equivocarse. Y entonces la forma más chévere de no equivocarse es no cambiar nada, ¿cierto? Entonces, esa es la zona de confort, esa es la zona segura. La zona arriesgada es ajustémoslo, cambiémoslo y toda esa cosa. Entonces, yo diría, pues en el tiempo, claro que me he equivocado mucho, me encuentro equivocado contratando gente, como te decía, me he equivocado, no, me he equivocado muchas veces. Lo importante es aprender de los errores, aprender de los errores y cómo ayudar a que en las organizaciones se permita el error. Se permite el error, pero el error medido, pues, porque cuando es un error, pues, el error medido. Y que no nos equivoquemos varias veces en lo mismo, porque si nos equivocamos varias veces en lo mismo ya es estupidez, pues, ¿cierto? Entonces, eso sí no. Tratamos nosotros, obviamente, mientras más, hay modelos de negocio donde es más difícil innovar, pero nosotros sí mantenemos una obsesión grande, David, hacia la innovación, hacia la apertura, hacia la exploración. Por eso el mínimo viable me parece tan importante. em, y la apertura a equivocarnos. Y eso implica que la cultura organizacional tiene que ser una cultura que esté abierta a eso. Porque si, insisto, como le caemos con garrota el que se equivoca, pues ahí no vamos promoviendo mucho los temas de innovación. Vamos por una sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. Ave María, listo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Escuchar a la gente. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Build to last. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? La coherencia. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Yo creo que el éxito es tener la felicidad sintiendo que uno va construyendo y que si uno el día de mañana no está, alguien lo llore. Que uno es relevante. Sí. Vamos por un zigzag, un qué prefieres, esto, lo otro y terminamos. ¿Solo tener la habilidad de inspirar a todas las personas que trabajan para ti o de construir equipos de alto rendimiento? Inspirar a la gente. Si solo pudieras escoger una, simplicidad o coherencia. Coherencia. Estar conectado con el propósito de una empresa, pero que no lo estén tus empleados, o que tus empleados estén conectados, pero tú no. Oh, no, pues es que es imposible. No, pues prefiero que todos estén conectados y si no, yo soy el que estoy sobrando. Pero fundamental es la conexión. Poder ser CEO de LinkedIn o de Tesla. De Tesla, pero no por su dueño. Poder pasar un día en la vida de Elon Musk o de Mark Zuckerberg. Y creo que ninguno. No, yo creo que de Elon, pero por el asunto de, no de él como persona, me pasa lo mismo que con Jeff Bezos, con él como persona cero. No tengo química alguna, pero creo que nuevamente también con su capacidad de transformar el mundo, de retar el status quo de las cosas, de colocar al hombre en el espacio, no sé, para ese hombre no hay nada, pero no desde el poder económico, sino desde el reto. Y eso sí me gusta del hombre. Santi, gracias. Gracias por el episodio, por el espacio, por el tiempo. Gracias por ser el primer líder corporativo que está aquí sentado con nosotros. Y primero de muchísimos, esperamos tener muchos CEOs, CFOs y diferentes líderes, pero gracias por ser el primero. Es un honor para nosotros esta conversación, la disfruté muchísimo. Qué bueno, David. Muchas gracias por la invitación. Espero haber aportado en este proceso y a la comunidad de emprendedores tuya.